Bienvenido a Clic y Contexto. A ver, imagínense esto. Están a más de 3.700 kilómetros de la costa más cercana, solos, en una isla volcánica en medio del Océano Pacífico, y a su alrededor cientos de estatuas de piedra gigantescas que miran fijamente al cielo. Bienvenidos a Clic y Contexto. La pregunta que ha desconcertado al mundo durante siglos es: ¿qué diablos pasó aquí? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la Isla de Pascua, o Rapa Nui como la llaman sus habitantes. Por generaciones se nos ha contado que es el ejemplo perfecto, la advertencia definitiva sobre los peligros de la autodestrucción. Pero, ¿y si esa historia que todos conocemos no fuera la verdad? Bueno, para entender todo el enredo tenemos que viajar al pasado. Todo comienza con lo que encontraron los primeros europeos. Cuando el explorador holandés Jacob Roggeveen llegó justo un domingo de Pascua de 1722, lo que vio, pues simplemente no tenía ningún sentido. Exacto. Vio estas estatuas monumentales, algunas de hasta 80 toneladas, pero en una isla casi desértica, sin árboles grandes, sin cuerdas gruesas, nada. La población que encontró era pequeña, parecía estar pasándola muy mal, y para colmo, algunas estatuas estaban en el suelo, derribadas. Ahí, en ese momento, nació el gran misterio. ¿Cómo era posible todo esto? Y claro, durante décadas, una historia muy poderosa y, la verdad, muy popular, pareció darnos la respuesta. Una historia de autodestrucción. Esta teoría, que se hizo mundialmente famosa gracias al científico Jared Diamond en su libro Colapso, básicamente decía que Rapa Nui era un pequeño modelo de nuestro planeta, una civilización que por su propia ambición, por construir más y más estatuas, terminó destruyendo su medio ambiente y al final pagó el precio más alto. Y ojo, que esto no era solo una idea. Parecía haber pruebas científicas muy convincentes. Por ejemplo, análisis de polen demostraron, sin lugar a dudas, que la isla había estado cubierta por un bosque de palmeras súper denso durante más de 30.000 años. Y aquí viene lo más fuerte. Ese bosque inmenso desapareció por completo justo después de la llegada de los seres humanos. Para muchos el caso estaba cerrado. Era la historia perfecta de la estupidez humana, de cómo podemos destruir nuestro propio paraíso. Pero, un momento. ¿Y si toda esa historia tan perfecta, tan redondita, fuera en realidad un error garrafal? Porque en los últimos años ha surgido nueva evidencia científica que literalmente le da un giro de 180 grados a toda esta narrativa. Primero, la genética. Miren, si una guerra civil brutal y una hambruna hubieran matado a casi toda la población, eso dejaría una cicatriz clarísima en su ADN, algo que los científicos llaman un cuello de botella genético. Pues bien, los análisis más recientes de ADN antiguo de los Rapa Nui son sorprendentes. No encontraron nada de eso. Esto es importantísimo. O sea, para que quede claro, no hubo una mortandad masiva causada por ellos mismos. Y eso nos lleva a otra pregunta clave. ¿Qué pasa con esas cifras de población tan gigantescas que se necesitaban para que el famoso ecocidio pudiera haber ocurrido? Claro, porque la teoría original necesitaba una población enorme. Se hablaba de 15.000 hasta 20.000 personas para poder tener esas guerras y destruir la isla. Pero, ¿realmente la isla podía alimentar a tanta gente? Bueno, nuevos análisis de su agricultura, como sus famosos e ingeniosos jardines de rocas, nos cuentan algo muy distinto. Exacto. Los estudios más recientes sobre la agricultura de la isla sugieren que, como máximo, podría haber mantenido a unas 4.000 personas de forma sostenible. Y ese número simplemente no alcanza para el escenario de guerra y autodestrucción épica que nos habían contado. Entonces, cuando uno empieza a juntar todas las piezas nuevas, la evidencia de un colapso causado por ellos mismos, pues no se sostiene. La verdadera catástrofe, el colapso real, tuvo que haber venido de otro lado. Si el pueblo Rapa Nui no se destruyó a sí mismo, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué o quién lo hizo? Y la respuesta, trágicamente, la encontramos en el periodo que vino después del primer contacto con los europeos. La verdadera cronología de la destrucción arranca en 1722. Con la llegada de los europeos, también llegaron enfermedades devastadoras. Y durante las décadas siguientes, la población, que había estado aislada por siglos, empezó a disminuir. Pero el golpe final, el que casi los borra del mapa, llegó en la década de 1860 con las incursiones de barcos esclavistas. Y estas incursiones no solo se llevaron gente, destrozaron por completo la estructura social de la isla. Se llevaron a la fuerza a los líderes, a los sabios, a quienes guardaban todo el conocimiento ancestral. La población colapsó, sí, pero no fue por hambre.
Fue por enfermedad y por genocidio. Los números son brutales, no hay otra palabra. Cuentan la verdadera historia. De una población estable de unas 4.000 personas, para el año 1877 quedaban poco más de 100. ¡100! El colapso catastrófico ocurrió mucho después de la llegada europea y fue impulsado por fuerzas externas. Bien, entonces, si la evidencia nueva es tan clara, ¿por qué la historia del ecocidio sigue tan viva? ¿Por qué se sigue contando en todos lados, incluso hoy? Pues porque es una metáfora poderosa y, hay que decirlo, muy conveniente. La usamos como una advertencia perfecta sobre el cambio climático, sobre lo que pasa si agotamos nuestros recursos. Pero al hacer eso, sin darnos cuenta, estamos culpando a las víctimas y contando la historia al revés. Y esto es lo más importante. La isla no es un espejo de un futuro que podríamos crear nosotros. Es la escena de un crimen del pasado. Los Moai no cayeron por la codicia de la gente que los construyó. Cayeron simplemente porque ya no quedaba casi nadie para mantenerlos en pie. El verdadero secreto de la isla de Pascua no está tallado en piedra. Está en las historias que elegimos creer y, sobre todo, en las que nos conviene olvidar. Así que la próxima vez que escuchemos usar a Rapa Nui como metáfora, quizás valga la pena detenerse a preguntar: ¿quién escribió esa historia? Hasta la próxima. Sigue la conversación en Twitter, Instagram y Spotify @click-y-contexto. Llegamos al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó lo que escucharon, no olviden suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita para no perderse ningún episodio nuevo.